Hola, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del video podcast de Lidiger. Hoy tenemos nuestro episodio número 2. Y para trabajar hoy en este episodio voy a invitar a mi compañera Estefanía Prieto. Hola Estefanía, bienvenida al video podcast de Lidiger. Hola Edwin, ¿cómo estás? Bienvenidos y bienvenidas a toda nuestra audiencia para este día, para que se integren, para que veamos un nuevo episodio de nuestro video podcast con una temática muy interesante. Sí, Estefanía, yo quería hacerte una pregunta a propósito del episodio que vamos a tener hoy. Te pregunto, ¿tú participaste en el simulacro distrital de autoprotección del pasado 7 de octubre? Claro que sí, fue un ejercicio muy interesante, lo realicé aquí en mi casa con mi familia y fue un ejercicio muy chévere. Realmente nos divertimos, nos entretenimos, fue algo que hicimos en familia, hicimos una identificación, un análisis de todo nuestro entorno y por supuesto teníamos listo nuestro kit de emergencias para nosotros y para nuestras mascotas. Veo que hiciste un ejercicio muy completo y claro, durante todo el mes de octubre estuvimos hablando y antes del mes de octubre con muchísima anticipación desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y DIGER de Bogotá, estuvimos trabajando en la preparación del simulacro distrital de autoprotección del 7 de octubre. Hicimos mucho trabajo previo para preparar esa actividad y la pregunta es, ¿qué pasó después del simulacro? ¿Qué pasó durante el simulacro? ¿Cuáles fueron los resultados? Y bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy con nuestra invitada al video podcast de Lidiger. Las voces de los expertos y las expertas están aquí. Ellos y ellas hablarán con nosotros en el video podcast de Lidiger. Bien, Estefanía, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es una experta en este trabajo de los simulacros en la ciudad de Bogotá. Así que voy a presentar el perfil de nuestra invitada de hoy. Ella es Alexandra Ramírez Flores. Alexandra es antropóloga y magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado en procesos de planificación, ejecución y evaluación de políticas públicas, formulación de planes territoriales nacionales y sectoriales. Alexandra, parte de sus aprendizajes los ha construido de la enseñanza en la educación superior, en la cual tiene una experiencia de 15 años. Alexandra actualmente y durante los últimos años se ha dedicado a trabajar en la gestión del riesgo. Alexandra es nuestra compañera en el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y trabaja en la subdirección de manejo de emergencias y desastres. Bienvenida, Alexandra, al video podcast de Lidiger. Hola a todos y todas. Qué bueno estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Alexandra, por aceptar la invitación para que hablemos hoy del simulacro distrital de autoprotección, de cuáles fueron sus resultados, de qué pasó durante el simulacro. Trabajamos mucho tiempo antes del simulacro preparando a la ciudadanía, preparando a las instituciones, preparándonos también como instituto para este reto tan interesante que es año a año el simulacro distrital en la ciudad de Bogotá. Así que hoy vamos a conversar contigo, queremos conversar contigo con una persona que tiene un amplio conocimiento y recorrido en los simulacros de la ciudad de Bogotá. Así que bueno, vamos a conversar, Estefanía. Bueno, Alexandra, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación para el segundo episodio de nuestro video podcast. Cuéntanos un poco ese detrás de cámaras, detrás de bambalinas de la preparación del simulacro distrital, cuánto tiempo toma, cuántas personas intervienen, cuáles son esas entidades que hacen parte de ello, en fin, todo aquello que nos permita hacernos una idea de la magnitud de esta importante actividad para el Distrito Capital. Hola Steffi, qué bueno verte. Gracias, esa pregunta es muy importante y hay algunas cosas que de pronto yo no había elaborado con relación al simulacro porque pues es un ejercicio que a veces es un poco fuerte de trabajo, que requiere mucha inversión de tiempo, que requiere mucha atención. Entonces a veces uno hace el informe sobre el ejercicio específicamente, pero no mira lo que tú estás queriendo saber y es el detrás de cámaras. Entonces, efectivamente, empezamos a analizar y vimos que
Del IDIGER participan más de 65 personas, es decir, casi 70 personas están involucradas en todo el proceso de realización del simulacro. Y el simulacro inicia más o menos su proceso de gestación en el mes de abril. Entre abril y mayo estamos empezando a pensar cómo sería el ejercicio del año en el que uno se encuentra, qué variables habría que tener en cuenta adicionales y distintas a lo que ha pasado en los años anteriores, y en ese momento es cuando empezamos a idear como la idea de base. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir, los simulacros siempre son en octubre, eso quiere decir que estamos hablando desde más o menos abril, entonces mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, más o menos 6 meses desde la idea inicial básica, que eso se va, por supuesto, puliendo con el aporte de otras áreas, como por ejemplo reducción del riesgo, como por ejemplo el aporte también del subdirector, del director, de todas las personas que se suman a pensar y planear un buen ejercicio para la ciudad. Bien, Alexandra, sin duda alguna es un ejercicio de una gran magnitud para la ciudad de Bogotá, una ciudad como Bogotá que tiene casi 8 millones de habitantes y bueno, una cantidad y una complejidad muy interesante que sin duda alguna plantea un reto para desarrollar estas actividades. Pero Alexandra, cuéntanos cuál fue el mayor reto en la organización de este simulacro distrital de autoprotección 2021, dadas las condiciones de emergencia sanitaria que está viviendo no solamente la ciudad, sino el país y el mundo entero desde el año 2020. Gracias, Edwin, por esa pregunta. Bueno, primero que todo, yo creo que en la anterior olvidé o no puse de primer plano algo que es fundamental. Y es que el simulacro, pues sí, lo lidera, digamos, lo organiza el IDIGER como cabeza del sector, ¿cierto? Del tema de gestión del riesgo de desastres en Bogotá, pero realmente el simulacro es un evento de toda la ciudad y participan todas las instituciones del distrito. Recordemos que hay una mesa institucional, bueno, hay varias, pero digamos hay una mesa de trabajo específica sobre el tema de manejo de emergencias y desastres. Entonces allí participan todas las instituciones involucradas en la respuesta. Voy a nombrar solo algunas, pero realmente hay más de 13. Entonces son, por ejemplo, Secretaría de Integración Social, Bomberos, Secretaría de Salud, entre otras como por ejemplo la Cruz Roja, el cuerpo también de bomberos voluntarios, además del cuerpo oficial de bomberos está el de bomberos voluntarios, entre otras. Y realmente entonces es un ejercicio que se gesta y que se trabaja con todas las instituciones del distrito. Por supuesto, hay unas que tienen un mayor nivel de incidencia con relación a lo que tú preguntas ahorita sobre la pandemia. Entonces, un actor clave fue pues, la Secretaría Distrital de Salud, a quien le consultábamos todo, ¿no? Se nos ocurre esto, estamos pensando en aquello, ¿usted qué opina de cómo ve esto? Porque por supuesto estamos hablando de más o menos 6 meses antes fue lo que dijimos, ¿no? Entonces, tú no sabes con la pandemia, pues el comportamiento en el momento en que vaya a hacer el Claro. simulacro. Entonces necesitábamos todo el tiempo de estos expertos que nos fueran diciendo qué hacer. Entonces, el mayor reto creo que tiene que ver con asumir esas nuevas dinámicas que nos impuso, por ejemplo, en este caso, la pandemia, ¿no? Entonces, entender que a pesar de la pandemia, las emergencias siguen ocurriendo, que a pesar de la Mm. pandemia tenemos que estar preparados frente a otras eventualidades distintas a esta que ya estamos manejando como país, como ciudad, eh, y que además de la pandemia siempre todos debemos estar preparados frente a cualquier emergencia que pueda presentarse, y eso solamente se puede hacer de manera constante y permanente, porque recordemos que los riesgos son cambiantes, es decir, puede que hagamos un análisis de riesgo en un momento determinado y si vamos a revisar en un año es probable que haya cambiado algo con relación a eso que inicialmente identificamos. Entonces, creo yo que el mayor reto es como asumir ese contexto en el que nos encontramos y lograr incorporarlo en un ejercicio que todos sientan que es importante para su vida.
Bien, Alexandra, teniendo en cuenta este gran reto que se tuvo y estos cambios constantes, estas dinámicas diferentes que se presentan año a año, ¿cuál consideras que fue el impacto que tuvo este ejercicio a nivel de ciudad? Y tal vez nos digas algunos datos por localidades en específico. Claro que sí, Estefi. Pues em, este simulacro, el 2021, debemos hacer un recuento para que todos los que estamos viendo, escuchando, tengamos claro de lo que voy a hablar. Y es que tuvo tres componentes. Uno, un primer componente, se trataba como de reforzar y reafirmar lo que aprendimos en el año 2020 con relación a la autoprotección. Recordemos que estábamos en pleno cierre de la mayoría de las actividades en el momento en que se realizó en octubre el simulacro del año 2020 y por lo tanto fue necesario que hiciéramos un ejercicio al interior del lugar en donde nos encontrábamos sin pensar en evacuar. Entonces el reto aquí en este año 2021 es, y eso se relaciona con el impacto, es empezar también, así como la ciudad progresivamente ha ido incorporando sus actividades y tratando de volver a la normalidad, entonces el reto nuestro también en el simulacro fue cómo volvemos a esa normalidad. Entonces, listo, vamos a reforzar lo que aprendimos en el año anterior. Y segundo, vamos a realizar ejercicios de evacuación focalizada. ¿Para quiénes? Para quienes están más preparados. Entonces la Secretaría Distrital de Educación nos dijo, oiga, nosotros estamos muy bien preparados, siempre hemos venido trabajando estos temas, y ya que volvimos al retorno pues de estar en el día a día en los colegios, entonces creemos que nuestros estudiantes y todos los que hacen parte de las brigadas y los líderes del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo están preparados para evacuar. Entonces ese fue el primero que se sumó. Pero adicionalmente empezamos a ver con los decretos nacionales y distritales que era posible que se sumaran otras personas. Entonces, las instituciones u organizaciones que tuvieran suficiente fortaleza en sus preparaciones, como por ejemplo los comités de ayuda mutua, que son unos aliados y unos socios muy importantes en la ciudad en relación con la gestión del riesgo. Para quienes no saben, los comités de ayuda mutua o CAM, como los llamamos genéricamente, son como una suma de voluntades de personas que de pronto estando en un mismo lugar tienen problemáticas que, claro, como están ubicados en el mismo territorio o en cercanos o próximos, pues están compartiendo dichas problemáticas y por lo tanto es como yo decirle al vecino, oiga, a usted no le está molestando esa basura que está ahí todos los días y el vecino dice, ay, sí, a mí también me molesta, listo, hagamos algo, ¿sí? Entonces, sumar esfuerzos de modo que se puedan resolver situaciones que nos están afectando a todos. Entonces, para eso sirven los comités de ayuda mutua. He puesto un ejemplo como muy cotidiano que no se relaciona necesariamente con las emergencias, pero podríamos también pensar en un ejemplo relacionado con las emergencias para los comités. Por ejemplo, yo aquí tengo camillas, pero mi vecino no tiene, solo tiene extintores, pero a lo mejor yo no tengo suficientes. Entonces podríamos estar pensando, si a usted le pasa algo en el cual necesita camillas, pues se las presto. Y si yo llegara a tener algún evento en el que necesito extintores, ¿por qué no me los presta? Y cosas de ese estilo que nos ayudan a responder de manera más eficaz y evitar daños. Entonces tendríamos ahí ya dos componentes de los que hemos venido hablando, ¿cierto? Lo refuerzo de lo que aprendimos el año anterior, 2020, y en segundo lugar, instituciones u organizaciones sólidas que consideran que tienen tanta fortaleza que pueden incorporar las variables que significó la pandemia y hacer un ejercicio en todo caso seguro en todo sentido, no solamente como simulacro, como ejercicio de evacuación en sí mismo, sino también teniendo presentes las variables que en este momento están aún vigentes, que son las que definió el Ministerio de Salud y que tenían que ver con las distintas actividades de los distintos sectores en Bogotá. Esos fueron, digamos, dos variables claves, componentes, perdónenme, es la palabra adecuada, pero falta una, y es que
quisimos este año darle fuerza también a unas personas que no siempre están ahí, pero que no siempre han sido protagonistas del simulacro. Y esta vez les dimos el protagonismo y son las personas con discapacidad en Bogotá. Entonces, esto se hizo con un trabajo muy fuerte que hay que agradecerle muchísimo a la Secretaría Distrital de Integración Social. Ellos tienen ahí varias áreas, una específicamente con el tema de discapacidad. Ellos fueron súper claves y trabajaron durísimo, y también el área de coordinación de la respuesta que tiene también integración social. Entonces, entre todos, trabajamos para que las personas con discapacidad pudieran hacer ejercicios de evacuación en Bogotá. Alexandra, lo que nos cuentas es todo un ejercicio de solidaridad, de construcción, de trabajar en equipo, de construir grupos. Es un trabajo que sin duda alguna muestra unas enseñanzas y unos retos para la ciudad enormes. Ya hablamos, Alexandra, acabas de contarnos un poco ese ejercicio y esos aprendizajes y esos impactos a nivel de ciudad. ¿Podrías contarnos algo a nivel de las localidades? No sé qué localidades son las que más participan, las que más se preparan, las que más reportan, porque tú ya nos hablaste, por ejemplo, del sector educación, que es un sector muy activo en materia de gestión del riesgo en la ciudad de Bogotá. Pero ¿qué podrías contarnos de las localidades? Sí, está buenísima esa pregunta, pero entonces también quisiera yo aquí aprovechar que la haces para decirles que tuvimos una cifra muy importante de participación. Más de 2.800.000 personas se sumaron al ejercicio de simulacro distrital, lo cual es bastante importante para nosotros. Y ya te voy a dar los datos de las localidades, porque efectivamente tengo aquí esas cifras para compartirlas con ustedes, porque me Dale, no te parece preocupes. muy importante que todos tengamos claro, aunque claro, habría que hacer una salvedad. Estas cifras pues se correlacionan con la cantidad de personas que habitan la localidad. Entonces, por ejemplo, en la Candelaria, que es una localidad pequeña donde hay pocos habitantes, pues no vamos a tener una participación gigantesca, pues De porque ahí acuerdo. habitan pocas personas. A diferencia Entonces, de Suba, por ejemplo, más exacto, de 1 millón a de habitantes. diferencia de O por Suba, ejemplo, Kennedy. Ujú, Kennedy, Usaquén, ¿cierto? ujú. No sé, tal vez Bosa. Bosa, exacto. Y ahí tenemos en Bosa, por ejemplo, el ejemplo de, siendo redundantes ahí, el ejemplo de que Bosa tiene más habitantes que Barranquilla, ¿no? Mm, Entonces, en ese sentido, uno dice miércoles, estos ejercicios de simulacro ah, tienen que planearse y plantearse para 20 localidades, y más de 5 localidades superan algunas de las ciudades que tenemos en Bogotá, de las ciudades, perdón, de las ciudades de Colombia, de ujú. las ciudades principales, ¿no? Entonces uno Correcto, ahí es sí. donde entiende la dimensión. Bueno, pero entonces para darles los datos concretos. Entonces, hay algo bien curioso que quiero que analicemos. Por ejemplo, una de las que nombraron, Suba, tuvo una participación superior a 360.000 personas realizando los ejercicios. Entonces, eso es buenísimo. Pero esto también contrasta con, por ejemplo, Chapinero. Chapinero no es una de las más numerosas, pero tuvo también más de 330.000. Entonces uno dice, ¿eso por qué sería? Entonces uno empieza a hacerse preguntas, y lo que identifica es dónde están los sectores económicos, ¿no? Entonces Chapinero tiene Ujú. una participación importante en comercio, en servicios, entonces eso podría un poco explicar. Entonces, uno podría hacer unos análisis más profundos con esos datos, sobre pues qué significan esas cifras en relación con lo que la ciudad, eh, cómo la ciudad está configurada, cómo habitamos esta ciudad y cómo son las dinámicas propias de cada localidad, ¿no? Les quiero también dar un dato importante de Teusaquillo. Teusaquillo tampoco es una ciudad, es una localidad con una población numerosa. Sin embargo, la participación de Teusaquillo fue superior a 250.000 personas.
¿por qué? Entonces uno vuelve y hace la pregunta y entonces dice, es que entonces aquí hay universidades que son muy grandes, ¿no? Que brindan muchos servicios. En Teusaquillo además hay, por ejemplo, se encuentra el Supercade, entonces son servicios grandes para una gran cantidad, numerosa población, pues. Entonces en este sentido, digamos, ahí las cifras lo que están corroborando es esa dinámica que tenemos en nuestra ciudad, cómo funciona Bogotá, y ahí lo que estamos viendo es que de la manera en que Bogotá funciona, Bogotá aprende también a protegerse. Excelente, excelente ejercicio. Lo que nos hablas de las dinámicas en cada localidad, hay distinto tipo de población y distintas cantidades, entonces es un ejercicio bien numeroso. Sabemos que tú tienes una amplia experiencia referida a estas actividades de los simulacros. ¿Nos puedes contar cómo han evolucionado estos ejercicios año a año? Tenemos entendido que este año fue la versión número 13, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, yo he revisado los informes anteriores. El tema del simulacro he venido ayudando a que se lleve a cabo desde el año 2017. Entonces, digamos que tengo una memoria de cómo han sido estos ejercicios de aquí para allá, pero los ejercicios que han sido de ahí para atrás también han sido muy valiosos, súper interesantes, y ahí la ciudad cuenta con una memoria, y es que como el simulacro está vinculado a un acto normativo, a un acuerdo del Consejo de Bogotá, que es el acuerdo 341 del año 2008, entonces ese acuerdo es muy específico en decir que es un simulacro de actuación frente a un evento de gran magnitud. Entonces, si uno ya lo ubica ahí, uno lo que dice es, pues, el evento más complejo que podría llegar a suceder en Bogotá es el terremoto, o es el sismo, ¿no? Entonces, el simulacro fue pensado para eso. Sin embargo, las dinámicas sociales, territoriales, y también las propias dinámicas en la materia de gestión del riesgo han ido dándonos unas pautas en las cuales hemos tenido que aprender a movernos. Una de ellas, ¿cuál es? Es el Decreto Único Reglamentario 1072 del año 2015, ¿no? Que es del sector trabajo. Entonces, este decreto lo que hace es básicamente recoger el tema, como hay que trabajar el tema del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, porque todos los empleadores son responsables frente a sus trabajadores, ¿cierto? Y tienen que tener las medidas, tienen que tener el diseño de aquello que permita garantizar que la salud de las personas no se afecte por un oficio o una actividad o una prestación de un servicio. En ese sentido, cuando se expidió esta norma, entonces allí quedó consignado el tema del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Entonces lo que ha venido pasando en los últimos años es que había siempre simulacros distritales de evacuación, ¿cierto? Pues porque el acuerdo 341 es muy claro, y entonces siempre pensábamos en un evento de gran magnitud, como por ejemplo un terremoto. Pero a partir de esta norma, entonces lo que nos están diciendo es cada entidad que tenga trabajadores a cargo, bien sea una empresa, bien sea una ONG, o bien sea una entidad pública, o bien sea un conjunto residencial, por ejemplo, siempre y cuando tenga trabajadores a cargo, pues debe implementar el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, porque debe garantizar que las personas que le están brindando servicios o que están produciendo algo para esta organización, pues no vean su salud deteriorada, o su salud se deteriore lo menos posible, y controlemos eso. Entonces, en ese sentido, pues digamos que el IDIGER, entendiendo que para ese sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo hay un instrumento que es el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, que está en dicha norma, y, y entendiendo que ahí dentro de ese plan hay que hacer un análisis de los riesgos,
que hay que tomar las medidas para controlarlos, que hay que, por ejemplo, dotar a la brigada y capacitarla. Hay una serie de puntos, hay 13 puntos, todos muy importantes con los que hay que cumplir, todos muy valiosos. Pues empezamos a darnos cuenta de que obligar a las instituciones a que sea un ejercicio único de ciudad, pues era un poco complejo porque a lo mejor hay unos riesgos que pueden tener un mayor nivel de recurrencia que el terremoto o el sismo. Recordemos que esto no es un evento frecuente por fortuna, ¿no? Entonces, en ese sentido, el simulacro ha ido adaptándose, lo mismo con la pandemia, ¿no? Ya llega la pandemia, entonces dijimos miércoles, no podemos salir, estamos todos autoprotegiéndonos en nuestras casas, En estamos casa. en teletrabajo, estamos en otras cosas, entonces básicamente no podemos decirle a la gente, hagamos un simulacro de evacuación y rompamos algunas de las medidas que hay, ¿no? Entonces, Claro, esos han Alexandra. sido como esos retos. Alexandra, pues estamos sin duda alguna en un mundo de retos y a partir de toda esta experiencia que ya nos has contado, que ha venido acumulando la ciudad, las organizaciones públicas, privadas, las organizaciones comunitarias, la ciudadanía en materia de simulacros, ¿qué recomendaciones le harías a personas, a comunidades o a organizaciones que están interesadas en programar y ejecutar simulacros de manera autogestionada de esas organizaciones que tú nos mencionas? Recordemos que los simulacros no solamente es el simulacro distrital, sino que las organizaciones y las comunidades también pueden promover simulacros dentro de sus contextos. ¿Qué recomendaciones le harías? Sí, esa pregunta me parece muy chévere, porque básicamente yo diría resumiría en 3 puntos básicos el tema. Primero, es tener un plan de emergencias y contingencias, o como lo estábamos recordando del decreto único reglamentario, el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, dentro del cual un punto es el plan de emergencias. Em, ¿Por qué? Pues porque tener ese instrumento me ha permitido a mí primero identificar, ¿no? Entonces, identificar qué, pues los riesgos, cuáles son los riesgos a los que yo estoy expuesta en el lugar en donde más permanezco. En este caso puede ser mi trabajo, pero también, por ejemplo, puede ser mi vivienda, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo claros los riesgos, pues puedo tomar unas medidas. Primero, hay unos que se van a poder mitigar. Segundo, hay otros que puedo controlar, o hay otros para los cuales puedo tener dispositivos eh, que me den alarmas previas, ¿no? Sistemas de alerta. Entonces, en ese sentido, por eso es importante tener esa herramienta, haber identificado los riesgos, tomar medidas para controlarlos lo máximo posible o para reducir aquellos que uno dice, bueno, esto es una cosa sencilla. Resulta que yo en mi casa, como tengo baldosa, cuando trapeo, alguien se puede caer. Y resulta que es una medida sencilla, y es que yo tenga claro quiénes están en ese momento cuando estoy trapeando, e informarles, o tal vez poner un cartel como hacen en las empresas, ¿no? Ojo, mojado, no pase por aquí, y sencillo, y a lo mejor evita problemas en casa, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero lo otro es que también, para hacer un simulacro, como un simulacro es un ejercicio eh, práctico que representa una situación real, o lo más cercano a la realidad, ¿cierto? Y en este caso, lo más cercano a la realidad en relación con una emergencia. Entonces, uno tiene que pensar en el contexto, o sea, todo el ejercicio siempre es en mi contexto. Entonces, ¿qué tipo de contexto tengo? Eh, y de ese contexto, ¿qué es lo que yo ya sé? ¿Sí? Entonces, con eso yo puedo planear un buen ejercicio. Y la planeación del simulacro, entonces, como punto 3, debería también, o fundamentalmente se centra en un valor pedagógico. Entonces, yo que quiero que la gente, o sea, yo, por ejemplo, que sé del tema, pero resulta que conmigo en este lugar están 7 personas, y yo soy la que sabe. Entonces yo me hago la pregunta, que quiero que los demás sepan que yo no le voy a poder resolver a los 7 en distintas habitaciones en donde estén, o en distintos sitios de este mismo lugar, de este mismo recinto.
¿sí? Entonces, ¿qué quiero que ellos sepan para que ellos mismos puedan resolver la situación y tomar la decisión más acertada mientras llega la ayuda especializada? Recordemos que Bogotá cuenta con una estrategia distrital de respuesta a emergencias, es decir, Bogotá tiene unas organizaciones encargadas de que si ocurre cualquier evento, pues son las que van a responder frente a la emergencia, pero recordemos que las capacidades frente a algo muy grande pueden ser insuficientes. Entonces, tenemos que estar preparados mientras esa ayuda especializada llega, porque no va a llegar inmediato, ¿sí? ¿Yo Qué qué puedo hacer interesante. para que no la afectación no sea tan grande o no sea mayor? Es eso. Correcto, Alexandra, qué interesante lo que nos cuentas. Definitivamente estos son instrumentos de planificación y herramientas que debemos tener en cuenta para nosotros implementarlos como ciudadanos del Distrito Capital. Cuéntanos, por otro lado, ¿cuál es la importancia de desarrollar este tipo de simulacros, este tipo de ejercicios a nivel de la ciudad e incluso para nosotros mismos? Gracias, Steffi. Esa pregunta es muy clave. Bueno, voy a nombrar una de las cosas que ya dije porque vale la pena resaltarlo. Y uno es como sensibilizar a las personas que no son expertas sobre, hay que tener presente que si le pasa algo, tenemos que estar preparados, ¿no? Como que todos aprendamos. Entonces es una sensibilización frente a que nadie, ninguna persona en ningún lugar del planeta, no solo en Colombia ni en Bogotá, sino en ningún lugar del planeta está exento de una emergencia, ¿no? Hay muchos programas muy famosos de muchos países que se pueden ver por estas conexiones que tenemos ahora y estos canales internacionales, y es sobre las emergencias, ¿no? Entonces, efectivamente las emergencias ocurren en todas partes. Entonces, la idea es eso, primero que todo, sensibilizar, y por eso el simulacro busca ser masivo, ¿no? Que todo el mundo se conecte ese día y diga, estamos en simulacro. Si a mí me llegara a pasar algo, ¿yo qué haría? Si de pronto hay alguien que no puede participar porque tiene una cita médica, y va a su cita médica, pero resulta que yendo a su cita médica, unas personas que estaban haciendo el simulacro hicieron un cerramiento y esta persona dice, no, pues ahora voy a perder mi cita médica por un simulacro, qué vaina, ¿cómo así? Sí. Entonces, Así no, es. ¿Qué problema el ¿qué simulacro? problema el Sí. simulacro? No, no, o sea, pensemos en que si usted también va en ese taxi tal como está ocurriendo la situación real que vive en este momento, sucede un evento de gran magnitud, pues usted qué tendría que hacer para que eso no lo afecte de manera tan grave, ¿no? Así como ellos están haciendo el ejercicio, ¿usted qué haría? Está en un taxi, va con afán, pero ocurre algo. ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Entonces por eso hay la importancia de sensibilizar a todos, ¿no? Porque a veces la gente piensa que esto, pues esos 15 o 16 minutos o 20 que toma el simulacro, los podría usar en otra cosa más importante. Entonces hay que decir, ¿qué más importante que la vida, no? De Eso es la La una. vida. vida. Y voy a Ujú. decir dos rápidamente para no quitar más tiempo. Y es fortalecer las capacidades de preparación y de respuesta de todos los que estamos en Bogotá, ¿sí? Uno es sensibilizar, ¿no? Sabemos que es una emergencia, sabemos que nos puede pasar a todos. Y dos, es que podamos fortalecernos cada uno de nosotros en, bueno, cómo actuar, ¿no? Y tendremos ahí en cuenta que cada uno reacciona distinto, ¿no? Y uno no sabe cómo va a reaccionar hasta que realmente le ocurre una emergencia, ¿sí? Así es. Yo, por ejemplo, es posible que me ponga histérica y que me bloquee, que se me nuble, eso le pasa al 70% de las personas, pero resulta que entre el 15 y el 25 son personas que saben controlarse y guardar la calma. Qué bueno que está ese 15 y ojalá que todos estemos ahí, entre ese 15 y 25, ¿no? Y hay un porcentaje de personas que son incrédulas, el poquito que queda, son los incrédulos que dicen, pero eso como que no es grave, ¿no? Entonces, bueno, entonces tenemos que, ojalá que estas prácticas, estos ejercicios pedagógicos que son los simulacros, nos permitan interiorizar algunas cosas que a la hora de que se presente el evento,
pues independientemente de que yo sea del tipo de los que salen corriendo, no piensan, o de los racionales que alcanzan a pensar, o de los incrédulos, pues yo tenga un poquito más de sensibilidad, diga, ay, pues yo participé en un simulacro y a mí me dijeron que si ocurría esto, entonces me bajara del taxi, porque no debo estar en un vehículo y debo buscar un lugar seguro que debe estar alejado de postes, de edificios, de cosas que se puedan caer y puedan golpearme, y me autoprotejo y espero. ¿Listo? Ok, Alexandra. Pues nada, vamos a ir cerrando esta interesante conversación contigo. Sabemos que pues tú tienes una amplia experiencia y sin duda alguna lo que nos has compartido hoy, un poco después de todo ese proceso de preparación y de ejecución del simulacro distrital, y ahora que estamos hablando de qué pasó en el simulacro, pues bueno, creo que es importante que nos cuentes y le cuentes a la ciudadanía, porque muchas veces no lo sabemos, ¿cuál es el rol del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático en todo este tema y actividad del simulacro distrital? ¿Qué hacemos? Contémosle nosotros que trabajamos en el IDIGER, ¿cuál es nuestro rol? El IDIGER lidera el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, y ahí de ese sistema es en donde les nombré una de las mesas de trabajo, que es la Mesa para el Manejo de Emergencias y Desastres, y como es específica del tema, pues ahí se abordan los temas de coordinación, los temas de ejecución como estos. Por ejemplo, en este simulacro pasado hubo un ejercicio muy interesante que fue una simulación, y una simulación es un ejercicio de escritorio que también busca generar pedagogía sobre qué pasaría, cómo tomaríamos decisiones en relación con algo que llegara a suceder en la ciudad, en este caso una emergencia que nos involucre a todos. Entonces, el IDIGER lo que hace es coordinar ese ejercicio en general, ¿sí? Y también acorde con nuestras funciones que están en el decreto distrital 173, entonces el IDIGER gestiona y promueve el simulacro. Por eso nosotros, uno de los componentes más grandes que tiene el simulacro es el tema de socialización y plan de medios ojalá masivos, al que lleguen a todas las personas de la ciudad. Okay. Perfecto, Alexandra. Bueno, ¿por qué consideras que debemos capacitarnos, entrenarnos, prepararnos con este tipo de actividades como son estos simulacros, y qué otro tipo de actividades podemos implementar para prepararnos para responder ante una situación de emergencia? Qué buena pregunta, gracias, Steffi, me parece excelente para ir cerrando. Y es, todos tenemos claro, o bueno, para quienes no lo tengan claro, Bogotá está ubicada en una zona de riesgo sísmico de amenaza intermedia, por lo tanto esto significa que es una amenaza importante, que existe, mejor dicho, esa posibilidad de que el riesgo se materialice, que alguna vez entonces ocurra un terremoto como esos que hemos escuchado que suceden en otras partes del mundo. Entonces, primero que todo, por eso debemos estar capacitados y entrenados. Pero adicionalmente, algo que ya hemos venido reiterando a lo largo de la conversación, y es que una emergencia ocurre pues en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora del día o de la noche, y por lo tanto pues no sabemos cosas tan básicas como por ejemplo que mi hijo, que es menor, esté jugando y decida, no sé, encuentre un objeto pequeño y de pronto se lo meta a la boca y se atore. Eso para mí es una emergencia importante en mi vida. ¿Yo qué puedo hacer? ¿No? Entonces, yo debería saber qué hacer, porque además estoy a cargo de ese hijo, de ese pequeñín, y pues por supuesto lo adoro con todo mi corazón. Entonces, verlo así, no saber qué hacer, pues es una angustia muy terrible. Y por eso es importante estar capacitados y entrenados. Entonces, una invitación que siempre hacemos y que hemos hecho desde el año 2018 y continuamos haciendo, es que las personas en la página www.idiger.gov.co, entrando por el menú CIRE, realicen un curso muy básico, pero muy útil frente a las emergencias, y es el primer respondiente, gente que ayuda. Existen muchos cursos de primer respondiente, en línea podemos buscar y encontramos varios. También la Secretaría Distrital de Salud tiene curso y ese es presencial. La Cruz Roja, es decir, hay muchos cursos. Simplemente
este primer respondiente que lideró el IDIGER con el apoyo de la Secretaría Distrital de Salud y el Cuerpo Oficial de Bomberos, lo que es muy sencillo, muy práctico y muy fácil de hacer. Es decir, son unos videos que no duran más de 6 minutos y que le permiten a cualquier persona saber lo básico para la hora en que se presente una eventualidad. Perfecto, Alexandra. Bueno, nos contaste que más de 2.800.000 personas participaron en este simulacro distrital de autoprotección 2021, que participaron las 20 localidades de Bogotá, que participaron sectores como el sector de servicios, el sector educativo. Nos has contado que es un ejercicio ciudadano, que es es un ejercicio de grupo, de sectores, pero también es un grupo de organizaciones comunitarias, públicas, privadas. Bueno, es un ejercicio muy, muy grande. Alexandra, para terminar nuestro episodio 2 del video podcast del IDIGER, déjanos un mensaje claro, contundente, para todas las personas que ven nuestro video podcast sobre por qué es importante prepararnos en la ciudad de Bogotá para cualquier emergencia, para cualquier situación que requiera que actuemos como ciudad. Excelente para cerrar y es un reto poder hacer una síntesis que responda a esa pregunta, pero vamos a lanzarnos con algo y es, cada vez que ustedes escuchen simulacro, recuerden que es en el mes de octubre, agéndenlo para hacerlo en cada año, ténganlo presente y sobre todo, sensibilícense, porque eso puede hacer la diferencia entre la vida o un daño irreparable. Entonces, invitadísimos, invitadísimas a que todos los años, en el mes de octubre, desde ya, lo agendemos en nuestro calendario y la información la publicará el IDIGER, más o menos siempre lo publica en el mes de septiembre, un mes antes, para que todos nos sumemos y este ejercicio pedagógico nos permita saber qué decisiones tomar frente a una emergencia o cómo actuar. Alexandra, pues podríamos quedarnos hablando muchísimo tiempo sobre el simulacro distrital de autoprotección, sobre los procesos de la gestión del riesgo y sobre todo este tema tan importante y fundamental para la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Bogotá. Alexandra, muchísimas gracias por habernos acompañado en el video podcast del IDIGER. Gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno que le hayan abierto un espacio al simulacro. Creo que este es más un espacio para esos temas claves de nuestra entidad. Y felicitaciones, a mí me encantan estos ejercicios que ustedes están liderando y les animo a que esto seguramente va a seguir replicándose y nos va a ser muy útil a todos. Gracias. Claro Gracias, que sí. Alexandra. Gracias, Alexandra. Muchísimas gracias, Alexandra, nuestra compañera en el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá. Estefanía, te pregunto, dame una síntesis pequeña, en pocas palabras, de lo que significó para ti el simulacro distrital de autoprotección y lo que nos comentó nuestra compañera Alexandra. Bueno, yo en un principio dije que esto fue un ejercicio divertido para nosotros porque lo hice en familia, pero más que ser un ejercicio, fue algo interesante y algo que deberíamos hacer de manera permanente, no solamente cada octubre de cada año en los simulacros distritales, sino todo el tiempo estar identificando en nuestros entornos, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, a cualquier sitio donde vayamos, identificar esos puntos de encuentro, identificar esas herramientas que nos van a poder servir en caso de una emergencia, de una evacuación, cómo podemos actuar nosotros. Y respecto al curso de primer respondiente, yo que lo hice, es muy interesante. Son temas muy puntuales, cosas muy prácticas, pero que podemos aplicar en el día a día respecto a la gestión del riesgo. Así es, Estefanía. Bueno, Estefanía, muchísimas gracias por haber estado en el video podcast del IDIGER. No, muchas gracias, Edwin, y gracias a toda nuestra audiencia que nos ve, que nos escucha y que le encantan estos temas. Así es. Bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio del video podcast del IDIGER. Recuerden suscribirse al canal de YouTube.
del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá. Activar la campanita para que no se pierdan un nuevo episodio del video podcast del IDIGER.